Y bueno, vamos a ir ahí, nos vamos a ir agregando. Pues bueno, gracias, estamos en la quinta sesión. Es nuestro séptimo mes, nos hemos visto con mucha constancia y se los agradezco todos los martes y los miércoles del año. Bueno, desde febrero. A partir de febrero nos conocimos, a excepción de julio, que descansamos ahí unos días y tantitos de agosto. Yo creo que hemos sido muy constantes. Espero que les haya gustado, que hayamos recorrido ciertas historias que pues nos hacen crecer, más que todo nos hacen reflexionar. Esa es la intención de estas reuniones semanales. Y pues bueno, estamos con Pequeño País, estamos con Irene Vallejo, quinta sesión, séptimo libro, y hoy un martes 19 de agosto, que es el Día de la Fotografía. ¿A alguien de ustedes les gusta la fotografía? A mí me encanta. ¿Ustedes toman foto seguido, con su celular, con una cámara profesional? ¿Les gusta? Sí, pero no soy muy profesional, soy un desastre. Yo Pero también. lo intentamos, ¿no? El recuerdo, el 19 de agosto, Día de la Foto, pues tomen una foto linda hoy, ahí especial, y guárdenla, ¿no? Yo creo que por ahí yo sí tomo fotos, ¿no? Nunca me he considerado profesional, yo creo que me equivoqué de carrera, a lo mejor debía haber estudiado un poquito eso, pero por una cosa u otra siempre hay un pretexto. Estamos procrastinando, ¿no? La palabra de para mañana, para mañana, para mañana. Y aquí tengo algo que leí, después les comparto la foto. No leí, lo escribí. El Día de la Fotografía dice, no hay nada más difícil que ser sincero con uno mismo. Hoy 19 de agosto es Día de la Fotografía. No es una foto la que tomas, es una memoria. Llegará el día que podrás contar a alguien algo sobre esa fotografía. No es una foto, es un anhelo. Llegará el día que podrás imaginar lo que estabas acariciando. No es una foto, es una explosión de emociones. Llegará el día que querrás regresar el tiempo para vivir esa misma emoción. Día de la foto. Bonito. Así que por eso a veces mis hijos me dicen, mamá, pero ¿por qué foto? O sea, guárdalo en la memoria, como ya sarcásticamente, o sea, ya no quiero una foto más. Y yo lo entiendo, ¿no? Ellos eran mis modelos, siempre fueron mis modelos y después mis amigas o los hijos de mis amigas o los espontáneos o los extraños en la calle. Pero finalmente sí tiene la lógica de no puedes estar todo el día tomando foto porque te pierdes el instante, pero una sola foto cambia la historia y guárdala y regresa a ella y yo creo que vas a querer sentir, tocar, acariciar o simplemente contar la anécdota de por qué estabas o triste o melancólico o con esa persona o riéndote. Por eso quise hacer como énfasis en este detalle de los días especiales, que el día no pase de largo, hoy hay algo mágico que tomar. Bueno, pues vamos a comenzar. Irene Vallejo, tengo dos ensayos cortos para que un tema presente que sí nos incumbe, nos toca, nos lleve también a historias del pasado y lo podamos unir. Si me acompañan, me voy a la página 52 y empiezo con este ensayo que se llama La edad ingrata. En torno a los 13 años, cambia el centro del mundo. Hasta entonces, lo importante ocurría en casa, en el universo protector de mi familia. De pronto, las alegrías y las penas suceden en la calle, en el instituto, o sea, en la escuela. El cariño de los padres ya no salva. Se desea el éxito entre los compañeros y aterroriza sufrir desprecio. Se entra en la adolescencia, experimentando timidez y rabia, con gesto indiferente y desesperadas ganas de gustar. Hace más de 25 siglos, la poeta griega Safo conoció ese cúmulo de sensaciones. Era, según confesión propia, menuda y poco atractiva, pero tenía el don del canto y la danza. Gracias a ese talento, dirigió una cofradía dedicada al culto de la diosa Afrodita, donde enseñaba música y baile a chicas en la difícil edad. Se enamoró de algunas de ellas, desgarbadas y tímidas, eco de su propia soledad que ella vivió cuando fue adolescente. Un fragmento de Safo dice, la dulce manzana enrojece en la alta rama, en lo más alto, olvidada por los recolectores, pero no la olvidaron, es que no pudieron alcanzarla. En esos versos, Safo habla de la congoja de sentirse ignorada. Sabe desde la perspectiva de su experiencia que las personas sensibles no son las preferidas a esa edad, aunque los años corren a su favor. El tiempo de la juventud entremezcla miedos, deseo y prisas. Hoy, igual que en la antigüedad, la adolescencia es pasión e impaciencia. ¿Qué tal? A mí me encantan. No sé, siento que
Es como si me lo hubieran leído de joven, si me lo hubieran leído cuando tenía esos temores, si me lo hubieran leído cuando yo estaba en temas de timidez, rabia, inseguridad, cuando como adolescente necesitas encajar. Si alguien te lo dice, tal vez lo volteas a ver y le pones ojos así como, ay, por Dios, ¿de qué me hablas? Ahorita lo interpreto y ahorita lo entiendo, ahorita lo asimilo, ¿no? Entonces, esa edad ingrata, ojalá nuestros pequeños en casa, hijos, nietos, puedan sentirlo distinto o nosotros ayudarles a sentirlo distinto, si los sermoneamos un poquito. Los sermoneamos a veces y no entienden, ¿no? Pero algún día llegarán a nuestra edad. Como nos vemos, nos verán. Bueno, y la página 105 es el siguiente ensayo. De este se llama Palabras acobardadas. Y de estas mismas palabras que les voy a leer, escogen una y la comentamos para ver si coincidimos, pues se los agradezco. Dice, palabras acobardadas. Necesitamos más que nunca un diálogo franco. Y para eso nos hace falta tener el coraje de nombrar lo que nos asusta o nos amenaza. Es peligroso ceder al miedo, porque somos una comunidad de voces que se contagian mutuamente sus temores. Existe una palabra procedente del griego, es eufemismo, para describir este peligroso síntoma social. Consiste en nombrar de forma indirecta y cautelosa aquello que nos parece alarmante, feo o grosero, en la idea de que al dar un rodeo verbal se amortigua el daño. Huyendo de la palabra negro, nos hemos acostumbrado a decir personas de color, por ejemplo, dando a entender que existe gente incolora. Los gobiernos, para no nombrar crisis, han acuñado expresiones ridículas como decir crecimiento negativo. Es lo que hace 25 siglos el historiador Tucídides llamó fraseología decorativa. Así que si vuelvo a eufemismo, significa embellecer al hablar. Sin embargo, la mera búsqueda de nombres inofensivos no mejora nuestra conversación. Los circunloquios se vuelven formas educadas de eludir la verdad. Como en un chiste inglés, según el cual estamos considerando la cuestión, significa, en jerga burocrática, que hemos perdido el expediente y estudiándola en profundidad intentamos encontrarlo. Nada de lo que no somos capaces de decir desaparece. Causa malestar, se enquista, nos puede llevar a escandilarnos con el sarcasmo furioso de individuos peligrosos. Si en lugar de atacar el problema, decidimos atajar la palabra buscando sustitutos que suenen mejor o menos peyorativos, nos estaremos olvidando de que las palabras solo pueden ser valiosas si son valerosas. Está un poco confuso, siento que es finalmente como el título lo dice, palabras acobardadas. A veces evadimos, no hablamos, no decimos por qué, o le sacamos una florecita al término como crecimiento negativo, o como cuando dicen no decir negro, mejor decimos personas de color. ¿Qué aplicamos para evitar problemas? También lo decíamos la semana pasada, oye, es mejor guardar silencio antes de tener una pelea, no decir nada. Entonces, aquí palabras acobardadas. ¿Hubo algo que así como brilló en la lectura? ¿Sentiste que te identificaste o hubo algo distinto en lo que no estemos de acuerdo posiblemente? O de plano quedó todo claro, como No, maestra, quedó todo ahorita, claro. ahorita estamos viviendo lo de las palabras acobardadas, a cuántas cosas le estamos cambiando el nombre. Ujú. Cosas no podemos decir ahora por su nombre o como estábamos acostumbrados a decirlo porque se vayan a molestar o inclusive ahora hasta cárcel hay. Sí, O sea, fíjate, me hiciste, hemos cambiado el lenguaje completamente. sí, sabes, me hiciste pensar, Gilberto, en que nos hemos vuelto menos tolerantes, ¿no? Las generaciones de cristal, no les puedes decir las cosas como son. A nosotros cómo nos regañaban, con la mirada, con la chancla voladora, a lo mejor a mis papás o abuelos con el reglazo. No quiero decir que vamos a incitar la violencia, pero palabras duras nos decían y nos cuadrábamos. Y ahorita todo lo tenemos que decir. Yo me imagino hasta en los maestros, ¿no? Los profesores, la educación se enfrentan a temas difíciles porque los papás sobreprotegen y no pueden tocar a sus hijos hablándoles con la verdad. Y no es maleducándolos, es, oye, vamos a educarte como los tiempos lo ameritan, ¿no? Con la verdad, no con fragilidad. Entonces creo que sí estoy de acuerdo con lo que mencionas, estamos cambiando para tener todo como con pinzas, ¿no? Agarrando todo de una manera bien cuidadosa, porque lo que digas, aparte de que lo que dices ya se graba,
ya se dice, ya no se borra del espacio cibernético, pues es riesgoso, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que ir midiendo? ¿Alguna otra opinión les pareció interesante? ¿Algún también el pasado, por ejemplo, el que les leí? Ali, bueno, Dime, yo Isabel. quería comentar que, perdón, es que yo en el celular no encuentro la manita, entonces ya sí ya me meto. Ay, sí, no, habla, tú habla. Aquí somos poquitos y nos escuchamos todos. Ah, bueno, yo iba a hablar de que, pues por eso ahora está como muy de moda la asertividad, ¿no? Hablar asertivamente, ¿no? Entonces, pero también Sí. es el hablar asertivamente, pues también tiene su forma de hablar que, o sea, supuestamente, bueno, es que yo hice un trabajo sobre eso, entonces Ajá. creo que es ahorita lo más clave para poder decir, bueno, yo sí tuve que aprender a hablar asertivamente porque sí era muy dura con mis hijos, ¿no? Entonces sí Claro. tuve que buscar otra forma de hablar con ellos, exactamente pues para que, bueno, ahorita yo, por ejemplo, ya vivo sola y eso, pero dije, no, pues sí tuve que arreglar muchas cosas pues para que ellos me vengan a ver y todo eso. Y para que Entonces el yo creo mensaje sea que recibido como quieres que lo exactamente, reciban, ¿verdad? Asertivamente, asertivamente. empáticamente, Ujú, hablar, ujú, contacto, con la misma forma en la que tú quieres que te llamen o que te hablen, ¿no? Pero ujú. sí, todo es una mezcla interesante. Entonces, temas del pasado, me gustó mucho el anterior, el que les leí, esa edad difícil, los 13 años, querer pertenecer, los silencios, los miedos. Es una edad complicada, es una edad, yo creo que si la libramos bien librados, qué bueno. Mi hija va a cumplir 13 años el sábado, la más pequeña, y digo 13, y ahorita leo el ensayo y habla de esa edad difícil, ¿no? Los 13 años. Pero bueno, si los abrazas bien, yo creo que se van sintiendo, pues ahora sí que acompañados, no abandonados. Esa es la clave. Pues gracias por comentar. Si recuerdan, estamos todavía en más de la mitad de este libro con portada verde, una persona, justo como podemos decir, una persona de color, una persona negra, generalmente países obviamente de África con este tipo de piel, difícil situación, aquí nos manejan pues ya en el siglo XX genocidios. Yo a la par de este libro que ya terminé, estoy leyendo otro libro que se llama El hombre. Y el hombre lo escribe, no sé si les suene una película famosa que se llamó Amores Perros. Amores Perros, película mexicana, el guionista, el escritor de esa película se llama Guillermo Arriaga. Este guionista, escritor famoso, escribió esta novela que se llama El hombre. Es un librazo, así, 700 páginas como para no acabarlo en el año, pero sí lo acabas porque también habla en el contexto de América, con frontera de México, cómo sobrevivió México, cómo se vendió la tierra de Texas, cómo había apaches, esclavos traídos de África para poder trabajar las plantaciones de algodón y todo lo que hizo rico al país de Estados Unidos. Entonces pensé ahorita, dije, a ver, pues este tema es uno chiquitito que sufrió África, pero no podemos dejar de pensar en cómo él narra que son secuestrados niños negros que son trasladados en barcos sin saber ninguna higiene, ningún buen alimento, ninguna explicación, ningún idioma similar y llevados a un continente donde el blanco es el que domina, el negro y el blanco. El blanco va a dominar, el blanco los va a maltratar, les va a dar de latigazos, les va a decir tienes que trabajar 14 horas para que tengas derecho a una breve comida, una pausa de 5 minutos y ni pensar ir al baño, sino ahí mismo en la plantación. Tú necesitas hacer tus necesidades fisiológicas porque aquí no hay que parar. Aquí tú eres el esclavo y tú trabajas. Entonces, este es un pequeño puntito de un país en Ruanda, bueno, país Ruanda en África, y acá el escritor nos pone otro panorama de cómo fueron, pues lamentablemente, escogidos para ser los esclavos. O sea, eso es tristísimo. Entonces, aquí no habla de esclavitud, pero habla del odio entre los mismos hermanos. Pues vamos a continuar. Si regresamos al tema del hombre, es un muy buen libro. Él tiene muy buenos libros, pero tiene una manera muy ruda de escribir. O sea, sí es fuerte en temática y pues bueno, pueden ser fáciles, algunos pueden amar el libro y otros lo pueden detestar. Aquí vamos, ¿cómo vamos con este libro? Está suavecito, está como poético, nos está invitando a conocer algo más a profundidad, siento yo, ¿no?
Así es como a mí en lo personal lo sentí cuando me acercaron a esta literatura. Pues bueno, capítulo 14. Y aparece una escena, va a cumplir años el protagonista. Este niño, Gabriel, al que le dicen de cariño Gaby, o él pide que le digan Gaby, va a cumplir años. Capítulo 14. El reptil estaba tendido sobre la hierba, al fondo del jardín. Una decena de hombres había bajado a la bestia de la camioneta con la ayuda de cuerdas y varas de bambú. La noticia se propagó rápidamente por el callejón y congregó a un tropel de curiosos alrededor del cocodrilo muerto. Sus ojos amarillos, todavía abiertos y atravesados verticalmente por unas pupilas negras, daban la desagradable impresión de observar a la concurrencia. En lo alto del cráneo, una herida parecida a un capullo de rosa señalaba dónde había recibido el golpe mortal. Jax, el amigo de mi padre, que vivía en Zaire, había matado al animal de un solo balazo. Una semana antes, un cocodrilo se había llevado a una turista canadiense que caminaba junto al lago, en la playa del club de vacaciones. Como cada vez que sucedía algo así, las autoridades locales enviaron una expedición de castigo para abatir a un cocodrilo en represalia. Papá y yo formamos parte de esa aventura como simples espectadores. Jax, nuestro amigo, dirigía aquellas operaciones desde hacía años, con un equipo compuesto por varios blancos apasionados de la caza mayor. Así que embarcamos en el círculo náutico, con municiones y cabinas de mira telescópica, y la lancha motora siguió la orilla hasta la desembocadura del río Rusizi, el lugar donde se le dio el lugar donde ese río lodoso se vierte en las aguas turquesas del Tanganica. Lentamente fuimos remontando el delta mientras los cazadores vigilaban, con el dedo en el gatillo, a los grupos dispersos de hipopótamos, con el temor continuo por la carga de algún macho solitario, se fueron retirando. El piar de una colonia de aves, cuyos nidos pendían con abandono de las ramas de las acacias, tapaba el ruido del motor. Los hombres, con los Winchester al alcance de la mano y los ojos entrecerrados por el sol, observaban los alrededores con prismáticos. Jax distinguió en el visor de su arma un cocodrilo sobre un banco de arena. Con las fauces totalmente abiertas, disfrutaba de un baño de sol a primera hora de la tarde. Un chorlito egipcio se esmeraba en limpiarle los dientes. Cuando Jax disparó, un grupo de patos silbadores levantó vuelo por encima de los juncos que bordeaban la orilla. El disparo produjo un sonido seco, como el de la madera cuando se parte. Alcanzada en pleno reposo, la bestia apenas tuvo tiempo de moverse. Su mandíbula se cerró poco a poco. El chorlito dio saltitos durante unos instantes alrededor de ese amigo reptil, como rindiéndole un último homenaje, y luego se alejó volando para encargarse del cuidado de las fauces de otro cocodrilo. Tras la partida de los curiosos, pusimos la bestia boca arriba y Jax la despedazó metódicamente. Metía los pedazos de carne en bolsas de plástico que nuestro empleado Proté guardaba dentro del gran congelador del garage. Mientras la noche iba cayendo deprisa y nada estaba todavía preparado, el jardinero ayudó a Donatien a sacar las mesas y las sillas. Por la otra parte, Innocent, el otro trabajador, trajo el carbón para la barbacoa. Mi amigo Gino encendió los faroles colgados del ficus y papá desenrolló un alargador para instalar el equipo de música en el jardín. Mi hermana Ana se encargaba de disponer sobre las mesas las espirales de incienso antimosquitos. Sería una velada especial. Celebrábamos mis 11 años. Así que aquí es una escena muy peculiar. Tener de una fiesta de cumpleaños como banquete un cocodrilo me impacta. Un cocodrilo que te narra como el amigo Jax, aquel que una vez visitaron al inicio de la novela en Zaire y donde hubo una discusión de cómo el ser blanco dice: yo en África estoy muy bien, ¿para qué me regreso a Bélgica? Esa fue una de las anécdotas de las primeras sesiones donde leíamos Pequeño País. Pues aquí Jax se hace presente y están pues en la búsqueda de un cocodrilo que anteriormente además había matado a una turista canadiense cerca del río. Entonces así nos lleva a esta imaginación, a esta narración, posiblemente ficción o no, pero los medios son mi comida para mi festejo de 11 años, es un cocodrilo. Ahí está presente su amigo Gino, está su hermana Ana, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a avanzar un poquito al capítulo 15. Y aquí habla de sus vacaciones de verano.
cómo son las vacaciones de verano, qué materias llevan en instituto, cómo se estudia en un país con pobreza y ellos son, pues obviamente, los beneficiados por ser blancos, por ser franceses, por tener pasaporte, estar en una escuela privilegiada. Capítulo 15. Las vacaciones de verano son peor que el paro. Holgazaneábamos durante 2 meses en el barrio buscando algo en que ocupar nuestros monótonos días. Aunque a veces nos reíamos, debo confesar que nos aburríamos más que un lagarto muerto. Con la estación seca, el río no era más que un hilillo de agua y era imposible refrescarse en él. Los mangos, desmendrados por el calor, eran invendibles y el círculo náutico estaba demasiado lejos como para ir hasta allí todas las tardes. Me alegré cuando empezó la escuela. Papá me dejaba cada mañana delante de la entrada de los mayores. Estaba en el mismo curso que mis amigos y una nueva vida comenzaba. Teníamos clases, algunas tardes entre semana, y descubrí nuevas materias, como ciencias naturales, inglés, química, artes plásticas. Los alumnos que habían pasado sus vacaciones en Europa o en América habían regresado de allí con las costumbres y los zapatos de moda. Al principio no me fijé mucho, pero mis amigos Gino y Armand no paraban de hablar de ello con los ojos brillantes. Ese deseo se transformó en obsesión y terminé por contagiarme. Ya no se trataba del color y el tamaño de las canicas, de lo que hablábamos antes, sino de ropa y de marcas. Salvo que para tener todo eso hacía falta tener dinero, mucho dinero. Aunque vendiéramos todos los mangos del barrio, no tendríamos con qué pagarnos calzado con aquella vingulilla encima. Los que regresaban de allí, de Europa y de América, nos contaban que las tiendas tenían varios kilómetros de largo y que rebosaban de deportivas, camisetas, trajes de baño y pantalones vaqueros. En Buja no había nada, salvo el escaparate desguarnecido de la tienda llamada Bata, que estaba en el centro de la ciudad, o las estanterías del mercado Javé, que ofrecían algunas cosas de la marca Reebok. Nos sentíamos tristes por vernos privados de cosas de las que habíamos pasado hasta entonces, y ese sentimiento nos estaba cambiando por dentro. Detestábamos en silencio a quienes poseían esas cosas distintas. Nuestro empleado Donatien, que había preparado en mi nuevo interés por las marcas, así como en mi propensión a hablar mal de ciertos niños ricos de la escuela, me decía que la envidia era un pecado capital. Las lecciones de Donatien eran de moral y me resbalaban, y por una vez prefería hablar mejor con Innocent, que sabía cómo encontrar al precio más bajo los accesorios con los que yo soñaba. Ese era el nuevo criterio con el que se formaban los grupos en la escuela. Los que poseían esas cosas se relacionaban entre sí. Mi amigo Armand era una excepción. Él no usaba ropa de moda ni colonias de marca, pero hacía reír. Eso le permitía franquear las fronteras invisibles que nos separaban a unos de otros y ser aceptado en los grupos de moda. A mi amigo Gino lo amargaba ver a Armand en el patio cerca de la cantina hablando con sus nuevos amigos. Una noche, mientras discutíamos los dos bajo el fanchipán, tirados sobre la estera del vigilante y comiendo rodajas de mango, me dijo: Arman es un traidor. Eso dijo Gino. Casi no nos dirige la palabra en la escuela, pero en cuanto llega a nuestro callejón, nos convertimos de nuevo en sus mejores amigos. ¿Te has fijado, Gabriel? Saca provecho, es normal, le dije. Desde principios de curso está invitado a todas las fiestas. Los gemelos me han contado que incluso ha besado a una chica en la boca. ¿Júralo? No lo sé, pero al menos él se divierte, mientras que nosotros nos quedamos en nuestro callejón. Yo, si pudiera seguirlo, no lo dudaría. Ah, ¿así que tú también te avergüenzas del grupo? No, no es eso, Gino. Nosotros somos los mejores colegas del mundo, pero en la escuela no nos tienen en cuenta. Las chicas pasan de largo, así que compréndelo. Un día acabarán por vernos, Gaby, y todos nos temerán, dijo Gino. ¿Y por qué quieres que nos teman, Gino? Para ser respetados, ¿lo entiendes? Eso es lo que dice siempre mi madre. Hay que hacerse respetar. Me asombró oír a Gino mencionar a su madre. Nunca hablaba de ella. En su mesita de noche tenía sobres con bordes azul, blanco, rojo para escribirle cada semana. Pero él nunca iba a Ruanda, que estaba tan solo a unas horas de carretera, y ella tampoco viajaba hasta Bujumbura. Él decía que la situación política no le permitía hacerlo, pero que un día, cuando volviera la paz, se iría a vivir a una gran casa en Kigali,
con su padre y su madre. Me entristecía que Gino estuviera dispuesto a abandonarme, a dejar el grupo, a dejar el callejón. Como mamá, la abuela, Pacific y Rosalí, Gino soñaba con el gran regreso al país Ruanda. Y yo fingía compartir sus sueños para no desilusionarlos. Sin embargo, secretamente, rezaba para que nada cambiara, para que mi madre regresara a casa, para que la vida volviera a ser como era y que siguiera así para siempre. Estaba pensando todo eso cuando se oyó un estruendo. El padre de Gino salió de la casa corriendo como una oveja asustada. Nos gritó que nos alejáramos de las paredes y que fuéramos con él al centro del jardín. Nos levantamos, divertidos. Se diría que había visto un fantasma y lo seguimos sin entender. Hasta unos minutos más tarde, al descubrir la ancha fisura que recorría de extremo a extremo el muro del garage, no lo comprendimos. La tierra había temblado bajo nuestros pies imperceptiblemente. Es lo que hace todos los días en este país, en este rincón del mundo. Vivíamos sobre el eje de la gran falla, en el mismísimo lugar donde África se fractura. Las gentes de esta región eran como esa tierra, bajo la calma aparente, detrás de una fachada de sonrisas y grandes discursos de optimismo, fuerzas subterráneas, oscuras, trabajan de continuo fomentando proyectos de violencia y destrucción que se manifestaban en periodos sucesivos, como las ráfagas de viento. Año 1965, 1972, 1988, por ejemplo. Un espectro lúgubre se colaba con regularidad para recordarles a todos que la paz no es más que un corto intervalo entre dos guerras. Esa lava venenosa, esa marea espesa de sangre, estaba de nuevo lista para salir a la superficie en Ruanda. Todavía no lo sabíamos, pero la hora de la hoguera había sonado. La noche iba a soltar su horda de hienas y licaones. ¿Qué tal la belleza? Y me vuelvo a sorprender la mirada de un niño que está platicando de, oye, regreso a la escuela. ¿Y qué tal? Se da tal cual y me impacta que estemos hablando de algo con la mirada de un niño que vivió en África y que nosotros en México seguramente lo vivimos. Llegas del verano, traes la ropa de moda, que surtió efecto, que compraste, que te regalaron o que no fuera Navidad. Y aquí habla de marcas y de los grupos. Y me encanta también la característica de sentir celos porque Arman, lo que le sacaba provecho a Arman era su sentido del humor. No tengo marcas, pero mi personalidad me permite estar con todos los grupos. Entonces, esa es la mirada de, oye, un niño común y corriente que va a la escuela, pero cómo empiezas a evolucionar en los pensamientos de Arman, que dice, pues hay que hacernos respetar, hay que ganar terreno, hay que sentir que aquí somos los líderes y que también las niñas se pueden fijar en nosotros, pero siempre ahí está la tierna mirada de un joven, de un chavito que acababa de cumplir 11 años. Así que esto es lo dulce de lo negro, ¿no? Capítulo 17. Durante varios días dormimos en el pasillo sin abandonar la casa en ningún momento. Ay, perdón, se me hace que me brinqué algo. Voy. Ah, no, sí estoy bien. Ya andaba yo cambiando tema. No, sí me brinqué, perdón. Si no, nos vamos a perder un súper tema. Aquí está hablando mucho de la primera situación, lo que se está ya como notando de la situación política. Capítulo 16. Dormía con un sueño ligero cuando noté que me tocaron la cabeza. De entrada, pensé que las ratas estaban mordisqueándome los rizos, como sucedía antes de que papá instalara trampas por toda la casa. Luego oí un murmullo. Gaby, ¿duermes? La voz de mi hermana Ana acabó de despertarme. Abrí los ojos. Nuestra habitación estaba sumida en la oscuridad. Con la mano izquierda tiré de la cortina. Un rayo de luz atravesó el mosquitero de la ventana e iluminó el rostro asustado de mi hermana pequeña. ¿Qué es eso que se oye, Gaby? No la entendí. La noche era tranquila. Solo percibía el ulular de la lechuza instalada en el falso techo sobre nuestra habitación. Me incorporé, esperé, hasta que resonaron varios ruidos secos muy seguidos. Le dije a Ana, parecen disparos. Ana se metió en mi cama y se pegó a mí. Un silencio angustioso sucedía al sonido de las explosiones y a los disparos de metralleta. Ana y yo estábamos solos en casa. Desde hacía algún tiempo, papá dormía fuera con frecuencia. Nuestro empleado inocente decía que se veía con una joven que vivía en la calle de detrás de la suya, en el barrio popular de Huiza. Eso me entristecía,
porque desde que se hablaban de nuevo mis padres, tenía la esperanza de que volvieran a estar juntos. Apreté el botón que iluminaba mi reloj. Señalaba las 2 de la madrugada. A cada explosión, Ana se apretaba más contra mí. ¿Qué pasa, Gaby? No lo sé, Ana. Los disparos cesaron hacia las 6 de la mañana. Papá no había regresado aún. Nos levantamos, nos vestimos y luego preparamos nuestras carteras. Poté tampoco estaba, así que pusimos la mesa del desayuno en la terraza. Yo preparé té. El loro de la casa daba bandazos en la jaula. Miré si había alguien en la parcela. No se veía ni un alma. Incluso el samú había desaparecido. Después de comer, recogimos la mesa. Ayudé a Ana a peinarse. Seguía sin haber nadie en casa. Yo vigilaba el portón. Era la hora a la que se suponía que debían llegar los empleados, pero nada se movía. Nos sentamos en los escalones de la entrada a esperar la llegada de Innocent o de nuestro padre. Ana sacó un cuaderno de matemáticas de su cartera y se puso a recitar la tabla de multiplicar. En el camino delante de la casa no había peatones ni coches. ¿Qué ocurría? ¿Dónde estaban todos? Se oía una melodía de música clásica. Era jueves, pero en el barrio había más calma que en una mañana de domingo. Finalmente, un coche se aproximó. Reconocí el claxon del Mitsubishi y me precipité a abrir el portón. Papá estaba serio y tenía ojeras. Bajó del coche y nos preguntó si estábamos bien. Le dije que sí con la cabeza, pero Ana puso mala cara. Estaba enfadada con él por habernos dejado solos toda la noche. Papá caminó rápido hacia el salón y encendió la radio. Oímos la misma melodía de música clásica que flotaba afuera en el vecindario. Se llevó una mano a la frente mientras repetía, mierda, mierda. Más tarde, supe que era una tradición poner música clásica en la radio cuando hay un golpe de Estado. El 28 de noviembre de 1966, recuerda mi padre, durante el golpe de Estado de Michel Micombero, fue la canción Sonata para piano número 21. El 9 de noviembre de 1976, durante el de Jean-Baptiste Babassa, la séptima sinfonía de Beethoven. Y el 3 de septiembre de 1987, en el siguiente golpe de Estado, en el de Pierre Boullouya, fue la canción El bolero en do mayor de Chopin, de Chopin. Aquel día, 21 de octubre de 1993, tuvimos derecho a El Ocaso de los Dioses, de Wagner. Papá cerró el portón con la ayuda de una gruesa cadena y varios candados. Nos ordenó no salir de casa y mantenernos alejados de las ventanas. Luego puso nuestros colchones en el pasillo, por el peligro que podían suponer las balas perdidas. Nos pasamos todo el día tumbados en el suelo. Fue bastante divertido, porque teníamos la impresión de estar de acampada en nuestra propia casa. Como de costumbre, papá se encerró en su habitación para hacer llamadas. Ya eran las 3 de la tarde. Ana y yo jugábamos a las cartas mientras él estaba al teléfono en su habitación y oí que llamaban a la puerta de la cocina. Fui a ver con sigilo. Era mi amigo Gino. Gino estaba detrás de esos barrotes sin aliento. Y le dije, no puedo abrirte. Mi padre ha cerrado a cal y canto. ¿Cómo has entrado en la parcela? Le murmuré. He pasado por debajo de la cerca. De todas formas, no voy a quedarme mucho rato, Gaby. ¿Estás al corriente? Sí, lo sé. Hay un golpe de estado, Gino. Hemos oído la música clásica. Los militares han matado al nuevo presidente. ¿Qué? No te creo, júralo. Te lo juro. Un periodista canadiense ha llamado a mi padre para contárselo. Es un golpe de los militares. También han matado al presidente de la Asamblea Nacional y a otros grandes guanas del gobierno. Parece que han comenzado los asesinatos en todo el interior del país. Y no sabes lo mejor. No, ¿qué más? Attila se ha escapado. ¿Attila? El caballo de los vecinos von Gotzen. Ajá, qué locura, ¿no? Durante la noche ha caído un obús cerca del club de hípica, detrás de la residencia presidencial. Un edificio ha empezado a arder y los caballos se asustaron. Attila se volvió loco, se ha encabritado, relinchado como un chiflado y se puso a soltar coces contra la puerta. Tendrías que haber visto a la señora Bodgonsen esa mañana cuando se enteró. Ha venido a nuestra casa en camisón, con rulos en la cabeza y los ojos hinchados por el llanto. Muy cómica, ¿no? Quería que mi padre echara mano de sus relaciones para encontrar a su caballo. Él no paraba de repetirle, señora, se ha producido un golpe de estado, señora von Gotzen. No puedo hacer nada por usted.
Ni siquiera el presidente de la República ha podido hacer nada por sí mismo. Y ella insistía una y otra vez, hay que encontrar a mi caballo Atila. Llama a Naciones Unidas, a la Casa Blanca, al Kremlin. El asesinato del presidente le daba igual a la señora Boghossian. Ella no hablaba más que de su caballo, que era una vieja racista. No puedo con los colonos. La vida de esos animales es más importante para ellos que la de las personas. Bueno, te dejo, Gaby. Tengo que largarme. La continuación de los acontecimientos en el próximo episodio vendré a contarte. Gino se fue corriendo. Parecía estar muy excitado con la situación, casi contento de que sucedieran cosas tan graves. En cambio, yo me sentía perdido. Me costaba comprender. El asesinato del presidente. Volví a pensar en lo que papá dijo el día de la victoria. Tarde o temprano les van a hacer pagar esta afrenta. Esa noche nos acostamos pronto. Papá fumaba más de lo habitual. También él había sacado su colchón al pasillo y escuchaba una pequeña radio mientras acariciaba los cabellos de mi hermana Ana, que ya dormía profundamente. Una sola vela nos iluminaba, con lo que quedaban en penumbra los contornos de este lugar. Hacia las 9 de la noche cesó la música clásica y un locutor tomó la palabra en francés. Se aclaraba la garganta entre frase y frase. Su voz monótona contrastaba con la gravedad de la situación. Parecía que estuviera anunciando los resultados deportivos de una competencia de voleibol. Y decía, el Consejo de Salvación Nacional ha tomado las siguientes decisiones. Toque de queda en todo el territorio de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Cierre de todas las fronteras. Se prohíbe el desplazamiento de personas de un municipio a otro. Quedan prohibidas las reuniones de más de 3 personas. El Consejo llama a la población a mantener la calma. Me dormí antes de que terminara la lista. Soñé que dormía plácidamente sobre una nubecita bien mullida formada por los vapores de azufre de un volcán en erupción. Wow, a mí me da escalofrío. Me da escalofrío pensar las señales, las advertencias que existieron, otra vez la naturalidad de niños que lo ven en una escala menor y ha sufrido algo este lugar en el que estoy, ¿no? Hay un toque de queda, mataron al presidente que acababan de elegir en Burundi, las primeras elecciones presidenciales, fue un ataque militar, se está empezando a armar pues lo que ya se había platicado a voces, así en pequeñas voces. Entonces, ¿cómo actuaríamos nosotros como padres? Te vas, dejas a tus hijos en la casa, sabes que estás acá discutiendo con adultos, pero no está Ana ni Gaby acompañados de ningún adulto. Desde ahí ya me da angustia. Y cuando ya el padre regresa, gracias a Dios regresa, sin saber dónde está la mamá, porque recordemos que la mamá Ivonne es refugiada, es ruandesa. Ella está de acuerdo en que ese Frente Patriótico Ruandés luche para que estos que son refugiados en Burundi o en cualquier otro país alrededor puedan regresar a su tierra, que era Ruanda. Entonces dan la vida con tal de que se acabe ese odio, pero a costa de más guerra. Y aquí nos vamos a quedar. ¿Y les gustó? ¿Qué sintieron? ¿Hay algo de escalofrío? También las emociones y los sentidos se despiertan con la forma que un escritor tiene para narrar, siento yo. Y a mí sí me despertó sentimientos de mucha sensibilidad, angustia, temor. Me imaginé esa casa, ese colchón puesto en el piso para que ninguna ráfaga pues nos llegue. Me imaginé la música clásica pues dando la señal. No, no hay palabras que decir, más que es un toque de queda y no puede salir de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. ¿Qué les pareció Pequeño País en estos 4 capítulos que les leí? ¿Quieren comentar el dolor o la reflexión? Si la tienen y con toda confianza, si gustan abrir micrófono, aquí nos escuchamos un par de minutos. Nos quedamos capítulo, para no olvidarlo, 17. ¿Qué tal? Este rapero sí tenía mucho que contar. ¿Se acuerdan que les dije, el editor escuchó la música de este Gael Faye y dijo, tú tienes algo que contar? ¿Creen que lo está contando bien? Sí, ¿no? ¿Creen que lo están contando bien? Sí, ¿verdad? Tiene esa belleza para que despertemos. Carmen, ¿quieres comentar algo? Gilberto, Moni. Yo creo que está, bueno, yo considero que está muy bien narrado, porque te hace que
que te introduzcas en la historia, en la narrativa. Y por otro lado, este tipo de niños, estos niños que viven ese tipo de cosas quedan marcados para el resto de su vida. Siempre lo van a tener presente, siempre van a tener esa vivencia, aun cuando las cosas cambian, aun cuando las cosas mejoren, pues eso va a quedar en la mente de ellos. Yo lo recuerdo porque en los 60s, los 70s y 60s, nosotros vivimos aquí en Sinaloa esa guerra interna de los narcos, y hoy la estamos viviendo de nuevo. Tengo una nieta que le dice a su mamá: mamá, voy a trabajar mucho cuando sea grande para hacer un búnker en mi casa para llevármelos a vivir ahí. Wow. Entonces, la niña de 10 años, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está viviendo? Claro. Imagínate una guerra como la que pasó allá, que duró 10 años. Va a ser tremendo. Igual en todas las guerras, Corea, Vietnam, que me pongas, ¿no? Exactamente, qué duro. Y cuando te dice, Ana escucha algo y me despierta y se acurruca conmigo, o sea, es un niño de 11 años y ella es una niña de 8, o sea, se llevaban 3, o sea, ponte a pensar, como tú dices, Gilberto, en tu nieta, ¿no? Esa angustia que aunque te abracen, tú la sigues meditando y sintiendo, ¿no? En un búnker voy a estar seguro y quiero tener a toda mi familia dentro de un búnker. Entonces, qué impresión, gracias por compartir. Carmen, Moni, Isabel, pues qué gusto, qué bueno que estamos aquí como sintiendo, ¿no? Que nunca se acabe la literatura de estos buenos libros para que de boca en boca sigamos planteando pues lo que necesitamos hoy en día en el mundo, ¿no? Amor, educación, valores, todo eso, y que si un gobierno nos puede responder bien, yo creo que muchos de los problemas acabarían y ya no estaríamos leyendo historias tan tristes. Entonces, esta es la manera de cómo evolucionamos para no cometer estos mismos errores. Entonces, vale la pena que estos libros lleguen a nuestra conciencia, porque así como dijo Gilberto, es narrado por un niño que estuvo ahí. Así que como al principio les leí, aquí lo pongo, ¿se acuerdan la escena que Gabriel, bueno, en este caso Gael está en un bar en Londres y recibe una llamada, que esa es la llamada que detona recordar su país y su pasado? Pero él está viendo justo en la televisión del bar una escena y que bajan unos niños, pues obviamente como refugiados a un país, ¿no? En un barco, en una lancha, las escenas que siempre escuchamos. Y él viendo esa escena dice, se juegan la vida sobre el tapete de la locura del mundo. Yo los miro, instalado aquí, confortablemente, en este bar con un whisky en la mano. La opinión pública pensará que han huido del infierno en busca del dorado. Nada en ellos nos habla de su país. La poesía no es información. Sin embargo, es lo único que el ser humano retendrá de su paso por la tierra. Aparto la mirada de esas imágenes en la tele que hablan de lo real, pero no de la verdad. Quizá estos niños la escriban algún día. Entonces vale la pena que no se esconda, que no se entierre el dolor, que se hable de él, que se discuta, que se lean los libros, porque jamás le va a hacer justicia a una escena de televisión con lo que están sintiendo en el corazón. Así que pues con esto me quedo. Muchas gracias por acompañarme en la quinta sesión de Pequeño País, Lecturas al Oído. Siempre están bienvenidos. Si ustedes están acercando a amigos, amistades, que, por ejemplo, vamos a concluir en agosto este libro, pero si en septiembre, con la siguiente propuesta que les traigo, alguien más quiere seguir como compartiendo con lecturas que yo les pueda leer, inviten, cordialmente invitados todos para que esto se haga más numeroso, sea una red de literatura, de buenos libros, de conciencia y de un tiempo rico que también nos podemos saborear, como yo les digo en el portal cuando estoy hablando en el portal del adulto mayor, pues tu bebida favorita, tus 50 minutos que te regales, pues para conocer a grandes escritores. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana miércoles y me dan el honor de acompañarme. Cuídense mucho. Muchas gracias, Ali. Saludos. A todos. Saludos y bonito martes. Tomen su foto. Gracias, igual. Bye.